bien, ¿y vos? Buenas noches. Buenas noches, che. Aquí hace frío, la verdad, refrescó un montón. ¿Estás en Capital, En, Buenos Aires? en Capital, en Buenos Aires, en el barrio de Saavedra. Barrio Saavedra, bien. Siempre la gente joven, tenemos sangre joven, queremos que nos revitalice, que nos contagie. Te presento a Luna, nuestra conductora, que está también como productora y directora. A ver, Buenas ¿Qué noches, tal? Juana, un placer conocerte. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, empiezo y la introduzco y empezamos con la entrevista. Esta noche nos Bueno, alejamos por un momento de los titulares y nos acercamos a las historias, porque antes de cada libro, de cada poema o de cada relato, existe alguien que observa el mundo de una manera distinta. Esta noche nos acompaña Juana Alegras, estudiante de las artes de la escritura, para hablar sobre literatura, creatividad y el oficio de transformar pensamientos en palabras. Juana, ¿tú recuerdas el momento en que descubriste que escribir era algo más que una actividad y podía convertirse en una forma de vivir? em, sí, más o menos cuando tenía 17 años, yo iba a un secundario que tenía talleres de arte, con bajada en artes y en humanidades. Mis profesores me elegían generalmente para hacer ensayos y darlos oralmente al resto del colegio, generalmente sobre temas históricos como los desaparecidos o fechas patrióticas, cosas así. Em, y cuando termino el quinto año de la secundaria, viene como la coordinadora, digamos, de los talleres, de toda esa parte artística del colegio, y me dice, mira, hay una carrera nueva que es Artes de la Escritura, en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes. Yo en el principio le dije que no, porque, va, para mis adentros pensé que no, porque la verdad es que dije, voy a, no voy a poder ganar lo suficiente, es un ambiente muy competitivo, ¿cómo voy a hacer para publicar un libro? Entonces seguí estudiando ciencias políticas hasta que pasaron un par de cosas y dije, bueno, me parece que lo mejor es ir por lo que quiero, por lo que me impulsa y la plata llegará, puedo vivir de esto. Juanita querida, qué lindo escucharte, qué bueno tener gente joven y que esté abocada a la literatura. ¿Quién fue la primera persona que te hizo sentir que tenías que hacer algo así? O decir, ya dijiste que era el profesor, pero ¿quién fue el artista que te convocó? Generalmente no me han convocado, capaz otros no me han convocado a hacer proyectos, los he hecho de pulmón yo, Ah, mira vos. organizando gente. Cuando hice el podcast sobre literatura, lo que hice fue agarrar amigos de toda la vida que conocía que eran artistas. Por ejemplo, un amigo que es escritor, que es Diego Maltz, otro que es músico, Tomás Granda, otra que estudia cine, Cami Benedetti. Así fuimos armándonos todos y terminamos siendo un equipo de 8 personas. Ahí trabajé como narradora y como guionista, hasta como maquilladora. Cuando te digo a puro pulmón, es un proyecto totalmente autogestivo que tenés que ser multidisciplinario prácticamente y multitasking también. Claro. Eh, Y sí, decime. no, puedes continuar. Bueno, después en otros proyectos como el que tengo ahora, que es el taller de poesía, de lectura y escritura de poesía, ese también lo estoy haciendo a pulmón en base a cosas que he leído en la facultad y estudiado también por mi lado personal, investigaciones sobre 3 autoras diferentes, Alfonsina Storni, Silvia Plath y Delmira Agustini. Eso también es un proyecto personal que ahora está rindiendo sus frutos. Estoy a punto de llegar a los 7 alumnos.
para mí es un montón, dado que es la primera vez que hago un taller. Em, y luego tenemos a Ciclo Bochincha, que es un ciclo de lectura de poesía, que tiene no solamente poesía, también de narrativa, cuentos cortos, que tiene una bajada más teatral en la puesta en escena. Lo largamos el domingo 14. Si están por acá por el fin de largo, pueden venir, la entrada es gratuita en el bar Antiguas Lunas y el Gato Negro. Mirá vos. Eh, y son todos proyectos autogestivos, ¿me entendés? Como que no me convoca nadie, lo hago con un compañero más, lo hago desde dedicarle tiempo. Pero es la primera vez que me llaman por mis proyectos, ¿me entendés? Qué bueno. Qué Sí, bueno. Y, ¿Y hay y eso es algún lo que te va libro, a ya que... contagiar, ¿eh? Eso es lo que te va a Sí, seguir poniendo las pilas para generar más cosas. sí, eso espero. Y bueno, eso sería como lo que vengo haciendo últimamente. Después, en octubre, sale mi primer poemario. Estoy haciendo un camino hacia mi primer libro. La verdad que estoy muy contenta. Todavía no estoy en el laburo de edición a full. Eso es ya a partir del mes que viene, pero te diría que el primer borrador del libro ya lo tengo. Y bueno, es entretenido, es también desafiante, ya llevo un año trabajándolo como tal, pero son también un recorrido de poemas, te diría a partir de 2021 que los escribo. muy bien. Y antes de entrar en eso de los libros, ya que mencionas libros y mencionaste a autores, ¿hay algún libro que te haya marcado cuando más joven y te haya hecho pensar en escribir? Mira, te puedo contar una anécdota graciosa en cierto aspecto. Estábamos en segundo año, vacaciones de invierno. Para las vacaciones de invierno, nuestro profesor de literatura nos hace elegir un libro de la biblioteca y llevarlo por esas 2 semanas, leerlo y después traer como un pequeño escrito sobre lo que habíamos leído. Cuestión que yo agarro al sur de la frontera, al oeste del sol, de Murakami. Es hermoso ese libro, pero tiene muchas escenas eróticas, no desde el lado como más, no sé si decirlo, pornográfico, no tan grotesco, no tan carnal, sino más poético, se podría decir. De todas formas, fue como estar viendo algo totalmente, estar leyendo algo totalmente nuevo para mí. Y cuando llega el momento pero me encantó y seguí leyendo el libro, no es solamente sobre eso, pero tiene muchas escenas así. Pues, y es muy descriptivo de la naturaleza, como es estar viendo una película en ciertos aspectos. Y me hizo reflexionar bastante sobre los vínculos, más que nada. Y después cuando vuelvo a clase, me dijo, yo voy y le digo, sí, elegí este libro. Me dijo, ay, a mí me encanta este libro. Y yo en el momento lo que pensé fue, ay, no, leyó lo mismo que yo leí, ¿entendés? Ujú. Como leyó todas esas escenas y me agarró una vergüenza y digo, ¿qué poder, años más tarde, digo, qué poder tiene la literatura hasta de incomodarte, hasta de impresionarte, hasta de hacerte ver tipo como piba más chiquita, hasta el placer desde otra forma, ¿no? Eh, y digo, me gusta cómo cada escritor y cada voz te puede meter en un mundo totalmente distinto. Después leí cualquier cantidad de cosas, desde Borges hasta más fantasía, te diría, no sé, Cazadores de Sombras, El Señor de los Anillos, cosas así. Después narrativa más actual de Random House, ponerle toda la línea editorial Random House me gusta mucho. Poesía un millón, como que me gusta la forma que tienen las voces de ser versátiles, ¿viste? Y también los escritores que pueden escribir, no sé, no sé, como Alejandro Pizarro, que escribía obras de teatro y también escribía poesía y un poquito de narrativa.
como cuando tenés cuando tenés muchas más prácticas dentro de la escritura, me parece que es enriquecedor que los artistas sean así, los escritores. Vos sabés que muchas personas quieren escribir, pocas lo hacen en forma constante. ¿Cuál es el secreto de permanecer frente a la página para vos? Tomarte tus tiempos, dejar descansar el texto, hacerte cuadros sinópticos, pensar en los personajes como gente que es ajena a vos y que podés llegar incluso a querer también. En el cine se hace mucho, ponele, hay una práctica que es que el personaje vos le otorgás diferentes, no sé, gustos o formas de hablar o cuestiones de vida, tipo como situaciones de su vida, que no tienen por qué estar en la película, ¿entendés? Pero los hace sentir más vivos. Entonces, cuando el personaje está vivo es mucho más fácil que dialogue, hacerlo accionar. Eso si estás escribiendo una narrativa o una obra de teatro. Si estás escribiendo poesía, me parece que es leer mucha poesía y ver qué técnicas están usando. Igual creo que con la narrativa es lo mismo. Me parece que si querés escribir, la clave es leer mucho y también estar como abierto a ver diferentes cosas, a consumir diferentes objetos culturales como cine, más libros, teatro, estar como en un ambiente cultural que se mueva, que te inspire, ¿entendés? Y ahora que dices inspirar, ¿tú crees que la inspiración existe o es una excusa que usamos los escritores cuando no queremos trabajar? A mí me parece que la frase de que la inspiración te tiene que encontrar trabajando es por ahí, es ahí. No es un momento de claridad, es un ejercicio, eso. Eh, pero me parece que si vos estás ejercitando, a mí me pasa con mi poemario, que hubo un momento el año pasado que te diría por las mañanas, me gustaba tomarme un café, comer algo, fumarme un cigarrillo y escribirme un poema o empezar a escribir poemas y tenía ese ejercicio. Entonces, una vez que agarré ese ejercicio, llegaron momentos de inspiración también en base a eso, que quizás era de noche y tenía ganas de escribir un poema o acababa de ver a una persona y tenía ganas de escribir un poema y ahí se podría decir que es inspiración, ¿no? Y no que me encontré trabajando. Pero sin el ejercicio es más difícil llegar a esos estados. Vos sabés que te adelantaste a la pregunta, porque teníamos ahí con Luna cómo era un día normal de Juana y qué resulta difícil comenzar un texto, y casi que fuiste definiendo un poquito y casi leyendo lo que sabíamos que íbamos a decir. Pero, ¿qué resulta difícil de comenzar un texto o terminarlo? A mí me parece que de comenzar un texto te diría un ejercicio. A mí me parece que está bueno cuando te buscar un ejercicio en internet, ejercicios Ujú. de escritura en internet. Poner ejercicios de escritura en internet, buscar eso y decir, bueno, este me gusta. O inventarte alguno, como podría ser, no sé, a partir un poema, a partir de un sentimiento o a partir de un objeto, o le voy a dar vida a un animal, digo, a vida, le voy a dar la habilidad de conversar a un animal en un cuento, como ir autodesafiándote a escribir cosas nuevas, ¿no? Eh, o decir hasta dónde puedo llegar con mi voz narrativa. Igual también es un estudio porque hay un montón de herramientas para usar que te dan más, te dan más hincapié a ser creativo, ¿me entendés? Sí, No es señor. eso es, me parece vital para empezar textos, tener herramientas o buscar técnicas. Como decir, bueno, están estos tres tipos de narradores.
voy a hacer un pequeño texto por cada tipo de narrador. Y así ya empezás a practicar y a desafiarte. Después, para terminar un texto, me parece que no se te vaya de verosímil. Fue la última vez que escribí un cuento largo, mi problema fue ese. Eh, que era un cuento de ciencia ficción en un taller de género, que vos elegías entre ciencia ficción o policial. Yo estaba con Ricardo Romero, escritor argentino, eh, como profesor, y me dijo que se me fue verosímil en mi mundo de ciencia ficción inventado, que era como un poco sobre unos chicos que robaban partes de muertos en morgues, era de terror, medio Mariana Enríquez, se podría decir, pero con un tema un poco más posapocalíptico, más de la ciencia ficción. Eh, Se metían en morgues de hospitales, a raíz del hospital en donde laburaba mi mamá, porque es médica, agarré y le dije, bueno, describímelo, y en base a eso, muchas de las escenas de los pibes en el hospital lo, lo hice con eso, con sus descripciones. Entonces también la inspiración o salir del papel también viene de conversaciones, de explicar tu proyecto, de hasta de googlear en internet. Pero bueno, mi problema fue que se me fue, era demasiado fantasioso, se podría decir. Eso es cuando se dice se va de verosímil. Em, pero es una cuestión o quizás un tema de ritmos. Para cada escritor es diferente el problema, ¿me entendés? Porque cada uno es un mundo siempre y la escritura refleja eso. Completamente te entiendo. ¿Hay algo que aprendiste sobre la escritura que nadie te había contado antes de estudiar esta disciplina? La potencia del enunciado, te diría, no sé, del acto de enunciar, en realidad, no del enunciado, del acto de enunciar. Eso lo saco de un texto que habla sobre el primer amor del poeta, que es la metáfora. Creo que el texto es de Julia o Julián Cristeva. Que el primer amor del escritor es la metáfora, que es no lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Me entendés? Y hay un poder enorme en eso, que lo puedo, lo puedo aprender en base a leer un montón, en base a escribir ensayos, en base a muchas clases teóricas, a considerar la escritura realmente un mundo enorme que tiene, que se subdivide muchísimo y cada práctica tiene su cajita de herramientas particular, pero si querés darle una vuelta de tuerca a tus propios textos, lo mejor que podés hacer es ser versátil y empezar no sé, mezclar algo de poesía con narrativa, algo de ensayo con narrativa, por ejemplo. Ensayo narrativa, ensayo con poesía o, no sé, sacar cosas del teatro y de cómo los ritmos rápidos del teatro y llevarlos a un texto narrativo más descriptivo y así jugar con ritmos. No sé, aprendí muchísimo, muchísimo en esta carrera. Yo la súper recomiendo. Yo te voy a meter en un problema ahora, un problemita bien, Decime. bien complejo. ¿Te animás a entrar? ¿Te gustan Sí, los sí, por desafíos? supuesto. Mira, la temática de hoy que teníamos, porque el tiempo ajusta y generalmente no quiero terminar, eh, que te apures y corriéndote porque a la una tenemos el boletín, pero la temática de nuestro programa, Luna me va a entender porque es futbolera y hablamos un poquito del Mundial. Yo propuse la frase "la pelota no se mancha", esa frase que Maradona dio en su despedida en la cancha de Boca, y lo que queremos es una reflexión tuya, más allá de que por ahí no te gusta el fútbol, como que sos de las artes, el fútbol es popular. En Argentina es muy importante porque mucha gente lo ha jugado
y quizás el que no lo jugó también se anima a opinar. Y bueno, nosotros como exjugadores también propusimos hoy, o los sábados vamos a proponer síntesis del Mundial de aquí hasta que termine. Ok, ¿Qué pensás vos entonces, del Mundial del Fútbol y de lo que puedas considerar como una reflexión, como mujer, como literaria y como alguien que organiza eventos y que lo ve desde otra óptica? me parece que el Mundial justamente es un momento muy de unión del pueblo. Ujú. Me parece que es una instancia celebratoria preciosa. Yo la verdad que más allá de no saber mucho técnicamente de fútbol, puedo ir a ver a un amigo jugar al fútbol y la paso bien, veo los mundiales, soy de Boca. He ido a la cancha cuando era chiquita. Eh, Como también disfruto ir a ver amigos, a mi amigo que hace hockey sobre patines, a mi hermana que hace UFC, como que me gusta el deporte en ese sentido. Entonces, la verdad que la instancia mundialística es re linda, Ujú. y también llena como de su propia magia, de cábalas, de fábulas, ¿me entendés? De tener al Diego y que el Diego sea como un amuleto de la suerte en cualquier parte del mundo, lo mismo con Leo Messi. La literatura y el fútbol se entrecruzan mucho acá en la Argentina. Eh, Así que me parece precioso y ojalá que nos vaya hermoso y volvamos a poder levantar la copa, y más que nada festejar todos juntos. Muy bien. La verdad que esperaba menos y me sorprendiste. Te agradezco. No, no, gracias a vos por el espacio. Vamos, síguele una pregunta más y vamos a ir haciendo una reflexión después de ella. Bueno, si vamos a Bueno, una pregunta, me gustaría a ver algo importante. ¿Qué te gustaría que sintiera una persona cuando termina de leer algo tuyo? bueno, mira, en el caso de mi poemario me gustaría que los interpele imaginariamente, que los pueda inspirar las imágenes visuales que creo en mi cabeza, el juego en arquetipos, el juego con todo lo místico, con lo visual, también un poco así místico por esotérico lo digo. Eh, y después me pasa que cuando escribo narrativa me gusta que estén atrapados por la historia. ¿Me entendés? Me parece que en realidad lo que más me gusta es interpelar. En una palabra le diría interpelar al lector con lo que quiero escribir. Mi favorito es cuando se ríen. Me Mm. gusta escribir y diálogos en los cuales se puedan reír. Me gusta cuando leo enfrente de toda una clase mi cuento o inicio de novela en este caso y la gente se ríe. Escucharlos a toda una clase reírme a mí me llena el alma. ¿Y qué reflexión tenemos tuya como artista, como que vas en el futuro a editar un libro, que espero que lo propongas acá y lo vengas a difundir? ¿Y qué le decís a la juventud en estos tiempos donde mucha gente confía en la tecnología y no en lo básico que era la literatura, el papel y las otras herramientas? Mira, a mí me parece que primero que nada estamos en un contexto complicadísimo para el arte y la cultura en sí. Ujú. Yo por una vez dije que no, ¿me entendés? Por tener miedo a perder, por decirlo así, cagarme de hambre, pero me parece que hay que hacer lo que a uno le gusta porque puede pasar cualquier cosa, ¿me entendés? A mí en 2022 lo que me hizo cambiar
Ujú. de carrera es que se murió mi madrastra de cáncer. Y ahí vi cómo la vida pasa, ¿me entendés? Y cómo no vas a hacer lo que te gusta si mañana puedes tener la mala leche de enfermarte. Entonces, más allá de que esté muy complicado, uno tiene que seguir adelante, seguir sus sueños, ponerle empeño, aunque implique, en mi caso, estar quemándome las pestañas, haciendo flyers a las 12 de la Ujú. noche, eh, Ya son qué dos sé yo. acá. ¿Cómo? Y acá son dos, o sea, porque esta chica es parecida así lo que te pasa a vos. Pregúntale. Sí, mira, así que mi reflexión es que más allá de que esté difícil, si querés ser artista tenés que ponerle el pecho a la bala, sí o sí, y hacerlo a pulmón. Ahora le vamos a escuchar a Luna qué reflexión tiene, porque ella también siente algo parecido a vos. Sí, que al final Ay, qué es lindo. cuando uno hace lo que ama, ya sea en el caso de nosotros el arte o en el caso de otras personas el deporte, el fútbol. Cuando uno hace lo que ama y le pone toda la pasión, al final termina siendo el mejor trabajo que puede hacer. Entonces, como tú dices, hay que ponerle el pecho y hacerlo, hacer lo que a uno le gusta. Juana, te agradecemos un montón de este contacto. Esperemos en el futuro tenerte nuevamente con tu libro, con tu poemario y con más eventos y a no bajar los brazos. Dale, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Les deseo a todos los oyentes unas muy buenas noches, que sean sus jornadas y que nada, espero verlos prontamente. Ojalá. Muchas Pasó gracias. Juana Muchas Legras. gracias. Ella es especialista en literatura, estudiante, escritora. La verdad que es lindo escuchar a la gente joven que tiene esta especie de actitud y de querer desafiar, ¿no? Al progreso, proponiendo cultura, y el tiempo es arte, como decimos acá siempre, Luna. Vamos